Escala DIVA. De esto vamos a hablar hoy. La escala DIVA es una escala de estratificación. Nos permite realizar una especie de triaje vascular. Es una escala que nos permite objetivizar nuestra valoración del acceso vascular. Y realmente su origen es internacional. La realizaron unos científicos principalmente pensando en estratificar el acceso vascular de los neonatos. Luego se han hecho varias adaptaciones para que pueda ser utilizada de manera oportuna en los pacientes adultos. Y me parece una herramienta esencial y fundamental que nos puede permitir optimizar nuestra calidad de atención a los pacientes, ya que al estratificar el riesgo de difícil acceso de los pacientes, podemos derivarlo a instancias como las unidades de acceso vascular para el uso de canalización usando el eco o derivándolo al enfermero más experto. Es una escala que es muy sencilla de utilizar, solamente evalúa 4 parámetros, ¿ok?, que vamos a comentar en este momento. Esos 4 parámetros son muy sencillos. Simplemente la escala nos dice que debemos colocarle al paciente el torniquete. Una vez colocado el torniquete al paciente, vamos a evaluar si la vena se ve, si la vena se palpa, si el paciente tiene antecedentes de accesos vasculares difíciles, y el último aspecto es si esa vena, cuando la vemos, tiene aproximadamente 3 milímetros de diámetro. 3 milímetros, imaginémonos que es más o menos el grueso del cable del cargador de nuestro celular. O sea, muy sencillo. Entonces, cada uno de esos aspectos, que son 4, suman 4 puntos. Si el paciente tiene 4 puntos en la escala DIVA, tiene un riesgo alto de que se falle en el intento de la canulación. Hay estudios que se han realizado de manera comparativa en el cual se ha visto cómo se incrementa el porcentaje de fallos de canalización entre más puntos tenga el paciente en la escala DIVA, ¿ok? Es decir, que este estudio que les estoy comentando demostró que el paciente con 4 puntos en la escala DIVA, su riesgo de fallo en el primer intento se aumentaba hasta en un 94%, mientras que cuando tenían entre 2 y 3 puntos se hablaba más o menos de un 56% de cantidad de fallos, y cuando el paciente tenía solo un punto o 0 en la escala DIVA se hablaba más o menos de un 4% de posibilidades de fallar la escala o de fallar el intento de acceso vascular. Entonces, fíjense lo importante que es esto, y tiene todo que ver con la calidad de atención, porque justamente es un grave problema dentro de nuestros hospitales el tema de los múltiples intentos para canalizar un acceso vascular. Si yo soy la enfermera del paciente, yo primero selecciono mi catéter, luego voy donde el paciente e intento colocárselo después que pongo el torniquete, ¿ok?, realizando una valoración a ciegas. Esto es lo que habitualmente hacemos, ¿ok?, de acuerdo a las condiciones del paciente, a la unidad donde esté. Yo selecciono primero el catéter y después valoro los brazos o las venas del paciente. Resulta que las guías internacionalmente hablan de lo contrario, y utilizar la escala DIVA es el primer paso, nos permite valorar objetivamente cómo está esa red vascular de los pacientes. Todo esto está fundamentado en la premisa de que el capital venoso es un capital finito, es un capital no renovable, ¿ok? Que cada vez que dañamos un acceso vascular estamos dañando la red vascular de ese paciente para siempre. ¿Por qué? Porque esa vena, como no, se va a regenerar, se va a regular, pero se va a regular a través de unas venas que van a ser insuficientes y más pequeñas. Es decir, que si el paciente ya tenía un acceso vascular dificultoso, cuando nosotros hacemos ese daño en la red vascular, pues esa vena que se va a formar va a ser una vena más pequeña, más insuficiente, es decir, que el capital venoso del paciente va a ser de peor calidad. Razón por la cual debemos partir de la premisa de que el capital venoso o el capital vascular del paciente es un recurso finito, es un recurso no renovable. Por eso debemos cuidarlo, es preciado. Todos nuestros hospitales tienen un problema grave con el acceso vascular. Lo que pasa es que es un procedimiento tan rutinario que ya hemos normalizado sus complicaciones. Normalmente los pacientes todos los días en los hospitales tienen hematomas, tienen infiltraciones, tienen extravasaciones, hay pacientes con flebitis, hay múltiples intentos fallidos de canalización, y bueno, eso es lo normal, es lo normal, y nadie le pone atención. Pero resulta que si estamos apuntando a una calidad de atención, tenemos que ocuparnos de ese problema. Es un problema que existe y ya existe la solución, porque la solución está relacionada a la
enfermería basada en la evidencia, a todos esos estudios que se han hecho a través de los avances científicos y de las diferentes investigaciones. La ingeniería biomédica, por ejemplo, ha aportado muchísimas soluciones que tienen que ver con los materiales biocompatibles, con el estudio de las presiones internas de la dinámica de los fluidos de los accesos vasculares. O sea, todos esos aportes apuntan a que podemos optimizar nuestra práctica. Lo que pasa es que implica desaprender lo que estamos haciendo para aprender las nuevas técnicas, para apuntar a lo que se están haciendo en el mundo entero para mejorar el problema de los intentos fallidos para la cateterización o la canalización del acceso vascular. Entonces, yo hoy quiero mostrarles que es importante apuntar a que todos utilicemos la escala DIVA, ¿ok? Esa escala que vamos a evaluar, como les dije antes, 4 puntos. Una vez colocado el torniquete, la vena se ve y tiene más de 3 milímetros de diámetro, es decir, es como el grueso del cable de cargador de mi celular. Se palpa, la puedo sentir cuando le coloco el dedo encima. Y el otro aspecto muy importante es si el paciente tiene o no antecedentes de accesos vasculares difíciles, porque el paciente siempre te lo refiere, el paciente te va a decir, a mí siempre a las enfermeras les cuesta canalizarme la vía o cateterizarme la vía, siempre me pullan muchas veces, siempre me voy con los brazos muy morados, o enfermera, por favor, en ese brazo no se puede, nunca me la consiguen allí. O sea, esos son indicadores que no podemos obviar, que no podemos omitir, sino que tenemos que escucharlo, y cada uno de esos puntos va a sumar en la escala DIVA. Si tenemos un paciente con 4 puntos en la escala DIVA, es decir, una vena que no se ve, que tiene menos de 3 milímetros de diámetro, que no se siente a la palpación y que el paciente nos refiere que tiene antecedentes de acceso vascular dificultoso, es un paciente DIVA positivo o un paciente con un alto riesgo de que fallemos en el primer intento de canalización o de instauración de ese catéter periférico corto que es tan importante para recibir el tratamiento y para brindarle y garantizarle seguridad y calidad en la atención a los pacientes. Entonces, bueno, lo que quiero es que a todo el mundo le quede claro, que vaya resonando este tema de la escala DIVA como un triaje, como una clasificación de riesgo de paciente. Entre más puntos tienen la escala DIVA, más riesgo tengo de fallar en mi intento de canalizar su acceso vascular. Entonces, esa puntuación me debe derivar a tomar una decisión. Si yo tengo un paciente DIVA positivo, si tengo un paciente con 4 puntos en la escala DIVA, pues no debo intentar una punción a ciegas. ¿Qué es lo que se recomienda? Se recomienda derivarlo al compañero más experto de la unidad o se recomienda derivarlo a la unidad, si existe en tu hospital, de accesos vasculares periféricos, ¿ok? Que se encargarían de hacer esa canalización guiados bajo eco, que es el gol estándar actualmente de la canalización de accesos vasculares, porque va a garantizar que se minimice el riesgo de fallar, ¿ok? Y que no dañemos ese poco capital venoso que el paciente puede tener. Entonces, la idea es que podamos optimizar nuestras prácticas profesionales, que podemos implementar esta valoración. Esto lo que le da es mayor objetividad a nuestro trabajo, ¿ok? Yo como enfermera tengo fundamento científico donde apalancarme para decir que estoy valorando al paciente con objetividad. No simplemente yo me imagino que es difícil, ¿ok? Sino que tengo 4 puntos en la escala DIVA. La idea es que podamos ir manejando esta terminología y que lo podamos incluso usar en nuestros registros, es decir, que nuestros pacientes en su historia, en su expediente, en el reporte de enfermería, podamos decir ese paciente es un DIVA positivo, ese paciente tiene 4 puntos en la escala de DIVA, o ese paciente es un paciente que tiene bajo riesgo de fallos en sus intentos de acceso vascular porque tiene un solo punto en la escala DIVA o tiene 0 puntos en la escala DIVA. Entonces, si se quiere, los enfermeros todos podríamos intentar hacer esa cateterización del acceso vascular. Fíjense que hablar de preservar el capital venoso, hablar de implementar la escala DIVA, es hablar de calidad de atención a los pacientes, es hablar de humanismo, es hablar de cuidado humanizado. ¿Por qué? Porque una aguja implica miedo, señores. Cuando el paciente sabe que le vamos a canalizar un acceso vascular, siente miedo. Cuando ve la aguja, siente miedo porque eso infringe un dolor al paciente. Entonces, tenemos que tratar de minimizar la cantidad de intentos fallidos. ¿Para qué? Para minimizar la ansiedad y el miedo que podemos infringir en nuestros pacientes, que se puede constituir en una
iatrogenia, ¿ok? Porque es hacerle daño al paciente y nosotros estamos apuntando a la calidad de atención y estamos fundamentados en la bioética que es la no maleficencia y la beneficencia, es decir, no hacerle daño al paciente y buscar siempre su bienestar. Eso es muy, muy importante y allí se fundamenta esta campaña que estamos implementando de preservación del capital venoso. Todos vamos a luchar por salvar las venas de nuestros pacientes, por salvar, cómo no su vida, pero también sus venas, porque no podemos pensar solo en esa hospitalización, sino que ese paciente en un futuro puede requerir de su capital venoso para otros eventos de salud que tenga y si lo agotamos todo en la primera hospitalización, pues ¿qué queda para ese paciente? Entonces, es importante que nosotros trabajemos en base a la escala DIVA, que todo el mundo aprenda a utilizar la escala DIVA como una herramienta de estratificación de riesgo de acceso vascular difícil. Y si el paciente tiene un alto riesgo de acceso vascular difícil, pues debemos derivarlo al experto para que haga la canalización a la unidad de acceso vascular, si en tu hospital ya hay una, o a lo que es el gold estándar a nivel internacional, que es el uso del eco guiado para evitar los intentos fallidos de canalización de acceso vascular. Es muy, muy importante que todos conozcamos esto, que lo manejemos de la mejor manera y que podamos empezar a implementar en nuestras unidades clínicas el uso de la escala DIVA como esa valoración oportuna, eficiente del acceso vascular, que va a disminuir el miedo en el paciente, que va a disminuir ese proceso ansioso que neurobiológicamente está descrito como un activador de la amígdala, porque cuando hay miedo, la amígdala cerebral se va a inflamar, va a haber un chorro de cortisol, una dosis alta de cortisol, que a su vez va a generar que haya mayor vasoconstricción. Y a mayor vasoconstricción, pues menos posibilidades tenemos nosotros de acceder a ese acceso vascular de una manera oportuna, de una manera asertiva. Literalmente las venas del paciente se esconden cuando tiene miedo. Entonces hay que utilizar la escala DIVA, hay que utilizar nuestra voz sanadora para transmitirle seguridad al paciente, para tener esa regulación y esa corregulación y obtener un acceso vascular sin complicaciones y poderle brindar a nuestro paciente calidad de atención. Entonces, bueno, te invito a revisar, a ampliar este material. Existen muchísimas evidencias científicas que vamos a estar publicando. Te invito a que revises la página de Vigon, te invito a que revises las publicaciones de la Sociedad Española de Accesos Vasculares, te invito a que revises lo que está descrito en esas guías internacionales, donde se dice todo el protocolo y donde se habla de esta estratificación de riesgos. También existen guías norteamericanas en inglés que gracias a la inteligencia artificial hoy en día podemos traducirlas, podemos pedirle a la IA que nos ayude con el tema del análisis y le podemos hacer preguntas con respecto a estos artículos científicos que antes eran de difícil acceso para nosotros, pero que ahora, gracias a la tecnología, pues en nuestro celular podemos acceder a ese tipo de artículos científicos, a ese tipo de información científica actualizada, que es esa vasta evidencia y ese acervo internacional científico que nos da el basamento para tener una práctica basada en la evidencia. Usar la escala DIVA es hacer justicia, es un compromiso ético con nuestros pacientes, es luchar por sus derechos, es apoyarlo en su bienestar. Nosotras como enfermeras trabajamos en base al cuidado humanizado y al bienestar de nuestro paciente. Entonces, cuando tenemos una práctica basada en la evidencia, basada en las mejores prácticas clínicas y evitamos los intentos fallidos y le evitamos dolor al paciente, le evitamos más días de hospitalización. Además que tenemos que pensar también que cada intento fallido es una puerta que estamos abriendo para los microorganismos. Estamos infringiéndole dolor, estamos generando una posibilidad de que los microorganismos entren a su torrente sanguíneo. Entonces, trabajar, el primer paso es la valoración. Así como el primer paso del proceso de atención de enfermería es la valoración, el primer paso para preservar el capital venoso es implementar la valoración adecuada de esa red vascular al paciente. Y la escala DIVA se convierte en un instrumento clínico objetivo que te permite hacer una valoración sustentada en la evidencia de cuál es el grado de riesgo que tiene tu paciente para un intento de canalización óptimo o no. Entonces, usemos la escala DIVA para evitar los intentos fallidos de cateterismo venoso de nuestros pacientes, de canalizaciones fallidas que van a ser un problema tan grave a nuestros pacientes. Seguimos en comunicación. Soy Maritza Martínez, estoy a la orden para contestar comentarios, para aclarar dudas y para seguir trabajando en esta campaña de preservación de capital venoso. Este es el primer paso. Soy Maritza Martínez, esto es Enfermería Basada en Evidencia y te mando un caluroso y sanador abrazo.